noches. Mi nombre es Omar, soy alcohólico, soy hijo adulto de alcohólico y soy especialista en adicción. Hola. Me da mucho gusto estar con ustedes. Felicidades al grupo Valle de Puebla de Al-Anon en su ¿qué aniversario? 26. En su 26 aniversario. Me da mucho gusto que un sábado a esta hora pues haya gente aquí reunida. Me parece el tema muy interesante y bueno, pues el Poder Superior obra. Me toca estar aquí de relevo hoy en esta plática con un tema por demás interesante. Yo lo resumiría en el despertar espiritual. El despertar espiritual, la alegría de vivir, que es de lo que habla el paso 12 de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anon, que dice que habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de practicar todos estos pasos, los llevamos a todos los aspectos de nuestra vida. Y es un paso que al final viene hablando de la alegría de vivir, que es parte de las 12 promesas del programa de recuperación. Entonces, pues es muy interesante y anoche que me habló Sandra para decirme que Pepe no iba a poder venir, yo iba llegando justamente a Puebla. Yo radico en la Ciudad de México de lunes a viernes, llego los viernes a media tarde, consulto, veo a mis pacientes viernes, sábados y a veces domingos. Y anoche me habló Sandra, me dijo, oye, ¿qué crees? Que Pepe tuvo que ir a hacer una intervención a Monterrey y pues quisiera ver si tú nos haces favor de poder entrarle al tema. Le dije, oye, pues encantado. Le digo, para empezar, para mí siempre es un privilegio y un honor estar aquí en Al-Anon. A mí me encanta venir a Al-Anon y platicar con ustedes. Pero además le dije, casualmente es muy significativo, porque esta semana presenté mi libro que habla justamente de la alegría de vivir, que aquí lo traigo por si alguien lo quiere opinar. Permítanme un gol. Se llama La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Y yo le decía a Sandra, pues de esto habla justamente el libro, de cómo después de haber estado en lo más oscuro del abismo, quienes tenemos la adicción podemos constatar lo que es estar hasta el fondo de las tinieblas, y los familiares que han sufrido al lado de un adicto pues también saben lo que es vivir en el fondo del abismo. Y el que de repente nos digan que algún día nuestra vida va a ser la alegría de vivir, pues es muy significativo. Aunque esto no es religioso, y ahorita voy a explicar lo que para mí es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad, entrando de lleno en materia, quisiera citar un libro. Lo voy a citar hoy como un libro, porque los grupos de 12 pasos no son religiosos, pero es un libro público que se llama la Biblia. Quien quiera creer en él como la palabra divina, bienvenido. Y quien no, pues finalmente es un libro, se vende en las librerías. Y en este libro, que para mí es de una maestría filosófica muy profunda, podemos encontrar desde el Antiguo Testamento hasta los Evangelios y hasta los nuevos libros la conversión de seres humanos que después de haber estado en la incredulidad, en la guerra, en el fango, en las tinieblas, como dice mi libro, en la ingobernabilidad, si los evangelistas hubieran conocido esa palabra, le hubieran puesto ahí ingobernabilidad en lugar de pecadores, ¿no? Si después de haber estado en eso,
de repente se convierten. Y hay grandes ejemplos de conversión en este libro. David, el famoso rey David en el Antiguo Testamento, este guerrero pequeñito, guapo, que fue peleador y que derrotó a Goliat, pero que le encantaban las mujeres y le encantaba la violencia y que impuso su reinado, y al final de sus días en el ocaso, cuando tiene que rendirle cuentas, tiene una especie de redención, y de premio le dicen: pues ahora vas a tener un hijo muy sabio, que es Salomón. Y entonces, cuando yo platico con mis consultantes, que me dicen: es que vengo del rock and roll, le dije: ¿y a poco tú crees que los personajes bíblicos se la pasaban rezando todo el tiempo? O sea, en los personajes bíblicos tenemos todo esto que existe. Y eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, para los evangelistas en el Nuevo Testamento, pues la máxima conversión, y perdón, estoy hablando simplemente de citando un libro, insisto, no me quiero meter en las creencias de nadie. El máximo expositor converso es Saulo de Tarso, después conocido como San Pablo. Igual, se la pasó persiguiendo la iglesia, se la pasó matando y encarcelando a todos los cristianos, a todos los seguidores de Cristo, y de repente un día, cuenta la Biblia, se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, hijo, ¿por qué me persigues? Soy Dios. Y en ese momento se convirtió. Y a lo largo de la historia podemos ver este tipo de anécdotas desde que el hombre es hombre. Pero hoy que estamos en un grupo de 12 pasos, es obligado citar la historia de conversión de Bill W., el famoso despertar espiritual. Quienes han leído o escuchado o saben algo de la historia de Bill W., el fundador de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, el esposo de Lois Wilson, quien funda Al-Anon, que hoy nos tiene reunidos, cuenta la historia de los viejos veteranos que, después de haber tocado su fondo de sufrimiento, después de varios intentos y varias debacles, de entrar y salir con la botella, de haber estado con los grupos oxforianos, con los grupos washingtonianos, vino finalmente su terrible borrachera que lo llevó a un hospital. Si alguien es más docto que yo en la historia y comete un error, le suplico me corrija. Pero si no me equivoco, esa borrachera lo lleva a un hospital donde conoce al doctor Skillworth. Y entonces el doctor Skillworth dice que este es uno de esos alcohólicos desahuciados, estamos hablando de 1935, que no tenían remedio. Y en aquellos entonces lo único que existía para tratar el alcoholismo, entre comillas, eran los pisos de hospitales donde se desintoxicaban. Quienes han tenido familiares en clínicas, pues, conocen la famosa congeladora, el famoso cuarto de desintoxicación donde tienen algunos días al familiar, y ahí lo que hacen es meterle suero y una serie de medicamentos y fármacos para que se salga el alcohol y el efecto. Entonces, en aquellos entonces lo único que existía eran hospitales que desintoxicaban. Entonces le meten su suero, y cuenta la historia de AA que mientras estaba sometido a este proceso de desintoxicación, en un grito desesperado, retando a Dios, le dice: si existes, manifiéstate. Y entonces dicen que se le iluminó la habitación. A mí me parece que esa iluminación es más bien literaria, pero fue lo que de alguna forma sirvió para tratar de explicar lo que es un despertar espiritual. Los críticos de Bill W., y lo voy a decir abiertamente, dicen que no fue más que un
un ataque psicótico en su síndrome de abstinencia, y que seguramente sí tuvo alguna alucinación y alguna visión producto del síndrome de abstinencia que le da a todos los adictos cuando se les quita la sustancia. Los pro Bill W. dicen que no importa lo que haya sucedido, que lo importante es, no importa si se le apareció, si se iluminó, si fue alucinación o si fue real, si fue una visualización o una canalización. Lo importante es qué hizo él a partir de ese momento. Y a partir de ese momento la realidad de los hechos es que él hizo de su recuperación un apostolado que hoy nos tiene reunidos. ¿Por qué nos tiene reunidos? Porque después de eso se reúne con el Dr. Bob en aquella famosa reunión en Akron, Ohio, escriben los 12 pasos, publican los 12 pasos, un periodista como el de La Voz, en aquellos entonces Jack Alexander, publica un libro de Alcohólicos Anónimos, y Alcohólicos Anónimos crece a nivel mundial. Y en paralelo surgen los grupos de Al-Anon. Ustedes mejor que yo saben la historia de Al-Anon. Cuando Lois Wilson se da cuenta que pues, mientras los maridos se reunían, pues ¿qué hacemos? O los esperamos y empiezan a intercambiar experiencias, y se dan cuenta que ellos también compartían un patrón de sufrimiento y de emociones similares. Entonces, yo no sé si se le iluminó o se le apareció el cuarto, pero sí les puedo decir que eso fue en 1935. Hoy estamos a casi 83 años de esa situación, y aquí estamos hablando de un programa de 12 pasos que, en mi caso, por la gracia de un poder superior, se ha multiplicado y tiene salvando vidas, tanto de los que padecemos la enfermedad de la adicción y el consumo, como de los que padecemos la enfermedad de la codependencia o el síndrome de la codependencia y tenemos algún familiar que esté sufriendo. Entonces yo me pregunto, ¿es necesario tocar un fondo de esta naturaleza para que haya esa conversión? Y mi experiencia clínica me dice que no necesariamente hay que tocar un fondo de esa magnitud. Porque imagínense si yo trato de pasarle el mensaje a un chavo de 22 años hoy y le cuento la historia de Bill W., me va a decir, no, pues me falta un chorro para llegar a ser tan loco y tan psicótico como Bill W., ¿no? Pero cada uno tiene su fondo y cada uno sabe lo que sufre. Hoy en la mañana platicaba con uno de mis consultantes y me decía, fíjate Omar, curiosamente lo que a mí me llevó a pedir ayuda fue una borrachera que no fue la más grave. O sea, en realidad yo en mi historia tengo borracheras mucho más peligrosas, donde me pudo haber ido peor, y esas no fueron las que me hicieron dejar de beber. A mí la que me hizo dejar de beber fue esa última, donde tuve una consecuencia. Ustedes como alanonas entienden muy bien la palabra. Alguien le puso un límite, y ese límite fue la que hizo decir, ay nanita, se me hace que mejor sí pido ayuda porque ya me están leyendo la cartilla. Bueno, pues a veces el límite es ese fondo. A lo mejor hubo peores borracheras, peores locuras. Pero yo le decía, a ver, aquí lo importante no es cuál de tus patoaventuras fue la más dolorosa. Aquí lo importante es cuál te trajo a un proceso de recuperación y cambio. Y por qué hoy estás en este proceso de cambio. Entonces, hablando de esto, hay un cliché que no estoy muy cierto si nació en los grupos de 12 pasos o los grupos de los 12 pasos lo tomaron del clamor popular, pero al final aquí en los grupos anónimos es donde se ha extendido, y que es ese que dice que
lo dicen los padrinos o las madrinas. Ahijado, el dolor es la piedra angular del crecimiento. Ay, cabrón, y cuando te dicen eso dices, ¿cómo? Sí, o sea, mientras más sufras, más creces. Y luego hay otros padrinos que te dicen, es que hay unos que solamente crecemos como los bisteces, a punta de madrazos. Bueno, pues ahora sí que cada quien conocemos nuestra historia. Yo les puedo hablar hoy de mi historia, y en mi caso sí tuve que aprender a punta de reatazos. En mi caso personal, vengo de una familia alcohólica. Crecí en un hogar donde beber era lo más normal. Vi a mi padre, a mis tíos, a mis abuelos, a los primos, a los cuates, emborracharse como lo común. Entonces, para mí, beber era lo común. Era lo más normal. Pero con mis características, yo recuerdo que mi madre, tendría yo unos 22 o 23 años, me dijo, tú tienes ya una forma descontrolada de beber. Mi madre, en paz descanse, hoy entiendo, pues era una mujer codependiente, que nunca tuvo una ayuda como un grupo como estos. Mi padre tenía un tema de bebida, luego le sale el segundo de sus hijos con un tema de bebida. Entonces yo a veces hoy me pongo a pensar cómo, cuando vengo a estos grupos me encanta, porque me pongo a pensar en mi madre, cómo la habrá pasado con un marido, yo no soy quien para cuestionar a mi padre, pero digamos que le gustaba el trago. Y un hijo, y ahí sí puedo hablar de mí, alcohólico. Seguramente mi madre no la pasó nada bien. Incluso 7 meses antes de fallecer, me dijo, una vez que platicábamos, que yo veía que ella ya como que se empezaba a despedir, como que decía, ya, yo ya terminé aquí en este plano. Entonces le dije un día, madre, no te quedes con nada. ¿Qué tienes que decir? Y lo que yo menos me imaginé es que iba a arremeter contra mi forma de beber, ¿verdad? Yo ya tenía muchos años sin beber. Me dijo, pues es que yo no sé en qué me equivoqué. ¿Cómo? ¿Qué hice mal contigo? Y yo, pues, ¿cómo por qué? Pues es que tu manera de beber me hizo mucho daño. Le dije, mamá, pero eso ya pasó en aquel entonces, hace 19 años. Le dije, yo creo que ya es como para que lo hubiéramos dejado atrás, ¿no? Pero dije, pero bueno, pues échale, sácalo. Entonces yo muchas veces me pongo a pensar, mi madre tenía 82 años cuando falleció. Si después de casi 20 años de ver en recuperación a uno de sus hijos, mi padre afortunadamente también dejó de beber, aún seguía sufriendo con esto que vivió en su juventud, pues seguramente había sido muy doloroso, bueno, tan doloroso que lo tuvo que sacar antes de irse, antes de ponerse en paz, como dicen. Y muchas veces yo he escuchado, sobre todo en los grupos de Al-Anon, cuando tienen familiares activos, que una vez después de que les explican el primer paso y que derrótense y tú no puedes hacer nada porque tu familiar deje de consumir y tú acéptalo y suéltalo, y les dicen, sobre todo a las madres, lo único que puedes hacer es orar por él. Lo único que puedes hacer es pedir por su recuperación. O también muchas veces he escuchado en los grupos, en los aniversarios sobre todo, cuando pasan, son muy emotivos, cuando alguna madre pasa y dice, es que Dios escuchó mis ruegos. Yo lo que creo es que quienes estamos en este mundo de las adicciones y del alcoholismo,
ya sea que consumamos o tengamos un familiar que lo haga, y ustedes son más doctos que yo en eso, tenemos un pensamiento y un perfil emocional que en algún momento de nuestras vidas nos hace proclives al sufrimiento. Nos gusta sufrir. Nos hacemos adictos a sufrir. Como si nos fueran a dar un premio. Y entonces también evocamos las bienaventuranzas del Señor, o la oración del monte, como le llaman. Dichosos los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces decimos, no, pues hay que sufrirle y sufrirle y sufrirle, porque así me voy a ganar el cielo. Y es verdadero. Este es un tema cultural. Este es un tema cultural en el que nos dicen, para tener hay que sufrir, para tener hay que sacrificarse, te lo tienes que ganar, te lo tienes que merecer. Hablando de codependencia en relaciones, pues nomás pongan la estación de radio, y en la estación de radio todo habla de sufrimiento y amor. Sin ti me voy a cortar las venas y cosas de esas, y yo sin ti no podré vivir jamás. O sea, entonces las instituciones nos llenan de ideas que nos hacen pensar que para ser felices hay que sufrir. Como si viviéramos de un proceso de purificación en el que primero tenemos que pasar por el infierno para después ser feliz. Pero hay quienes pasan toda una vida pensando que aquí en el plano terrenal hay que sufrir, porque en la vida eterna ya vas a ser feliz. Y entonces cuando llega uno a AA o a Al-Anon y le dicen, pare de sufrir, ¿cómo? Y entonces, ¿ahora quién me va a voltear a ver? Si no sufro, ¿quién se va a fijar en mí? Porque yo soy maestro en victimizarme. Mírenme, pobrecito de mí. Tengo un padre alcohólico. Me tocó ser el hijo alcohólico de la familia. ¿Cómo sufro? Las o los alanones, que sobre todo en sus primeras intervenciones semanales, llegan y, es que mi marido, es que mi esposa, y hasta que le dicen, a ver, hable de usted. Aquí dice que hables de ti. Y que, como ustedes dicen, y que empiece por mí. Aquí no vengas a quejarte de tu marido, de la vida, de Dios, de las circunstancias. Dinos cómo estás. Y entonces como que nos invitan a un proceso de cambio, porque ser víctima es bien fácil. Y muchos, hablaba hace un rato de nuestras carencias, con el autoestima baja con el que crecimos, con la falta de comunicación asertiva con las que nos enseñaron a vivir, con las circunstancias de nuestra vida, que detrás de cada uno de nosotros hay una historia, mucho más allá del consumo. Encontramos en el sufrimiento y en la victimización una ganancia secundaria. Si sufro, me van a voltear a ver. Si me hago la víctima, me van a venir a rescatar. Y luego también esa víctima se convierte en rescatador. Y entonces yo, de ser víctima, voy a andar por el mundo rescatando a los demás. Yo sé que aquí no hay de esos. Aquí en Al-Anon, ni menos en el Grupo Valle de Puebla, existe quien quiera rescatar a nadie. Cada quien hace su trabajo personal, hablan de ustedes mismos, hacen su proceso. Nadie quiere rescatar ni al marido, ni a los hijos, ni a las hijas, ni al vecino, ni a los tíos, ni a la mamá. Pero allá donde yo hice mis 12 pasos, sí hay gente que le quiere controlar la vida a los demás. Y dos formas sutiles de control son la victimización. Yo que sufro tanto, es que yo doy mi vida por todos y a mí nadie me pela. O
el control impositivo. Es que tú no sabes hacer las cosas, por eso yo te tengo que enseñar. A ver, presta para acá, yo lo hago. Y cuando vivimos esa vida, nadie reparan que estamos viendo para allá en lugar de ver para acá. Y en una vida espiritual, que es el tema de hoy, ¿cómo podemos albergar a tener espiritualidad si me la estoy tratando de pasar captando la atención de los demás? ¿Cuántos alcohólicos creen que bebimos por llamar la atención de los demás? ¿Cuántos alcohólicos como yo, o como Tommy, el personaje de este libro, creen que bebimos para que nos voltearan a ver? Porque no sabíamos expresar con palabras nuestras emociones. Pero ya con unas copas, no, pues era yo el rey de decir lo que sentía, nomás que todo distorsionado. Y entonces cuando llego al programa y me dicen, para de sufrir, y luego me hablan de, hay una forma de vivir en la alegría, y me dicen que las 12 promesas me van a hacer que un día yo conozca la alegría de vivir, y me dicen que hay un despertar espiritual, yo les voy a ser honesto. Como A mí eso me hizo ruido cuando llegué. Porque dije, no, bueno, esto es religioso. Aquí debe haber una secta detrás de esto. Y cuando empiezo a conocer y me dicen aquí no es religioso y cada quien cree o no cree en lo que quiere, me fui como metiendo. Y yo les quisiera decir cómo veo yo la espiritualidad. Déjenme tomar los 12 pasos. Los 12 pasos para mí que son fundamentales y que hoy estoy en un grupo de 12 pasos, es obligado a hablar de ellos. También a mis consultantes les digo, vengan al grupo, vayan al grupo, leen los pasos, practican los pasos, porque soy de los especialistas profesionales que sabe que no hay mejor tratamiento que un tratamiento integral, que incluya trabajo de 12 pasos, asistencia a grupo, si posible apadrinamiento y si posible apoyo terapéutico. Mientras más herramientas haya, mejor. E incluso en algunos, cuando yo tengo ya el nivel de acompañamiento con ellos para hablar de espiritualidad, si alguno quiere tomar el camino espiritual, por supuesto que es útil. Pero hablando de los 12 pasos, yo veo los 12 pasos en 3 bloques. Primero, segundo y tercer paso son pasos de admisión y reconocimiento de mi enfermedad. Y a veces tarda un año o hasta más en derrotarme, dejar de ser testarudo y entender que tengo una impotencia, en el caso de ustedes, ante un familiar o ante las personas. En el caso de los alcohólicos, pues, ante el alcohol. Y se tarda mucho a veces, ¿eh? A veces a los 6 meses dices, se me hace que no era para tanto. Yo creo que tan impotente no soy. Tan controlador no era, ¿eh? Tan rescatador no era. Se me hace que fueron estos alanones que me metieron ideas y desde que llegué quieren que haya más gente para que le echen a la séptima, para pagar la renta. O se me hace que en la clínica me metieron ideas porque pues es la manera en que mantienen cautivos a los pacientes. Y en los alcohólicos pasa igual, ¿eh? Ya llevo 6 meses sin beber. Yo creo que ya me puedo echar unas, ¿no? Se me hace que no era para tanto. La de rigor que siempre escucho, y yo fui uno de ellos, es mi problema era emocional.
yo creo que yo no era alcohólico. Lo que pasa es que mi vida estaba tan en crisis emocional que hacía explosión. Pero como ya llevo 6 meses con mi terapeuta y ya estoy emocionalmente sano, ya arreglé los problemas con mi esposa, con mi papá, con mis hijos, con la vida y con Dios, yo creo que ya me puedo echar unas, ¿no? Y yo he visto esos experimentos, una vez alcohólicos, fracasar y fracasar, hasta darse cuenta que no tenía nada que ver con las emociones. A lo mejor las emociones son un disparador, pero el alcoholismo es una enfermedad del cerebro, y el cerebro te va a hacer seguir y seguir bebiendo cada vez que lo intentes. Entonces, el primer año muchas veces es el primero, segundo y tercer paso. Admisión, reconocimiento y derrota. No me voy a meter en el tema de Dios o poder superior del que habla el segundo y el tercer paso, porque eso es muy personal. Pero sí admito que soy impotente. Llego al convencimiento de que algo superior a mí me puede devolver el sano juicio, segundo paso. Y tercer paso, decido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de algo superior, como cada quien lo concibe. Del cuarto al noveno paso, yo concibo este bloque como los pasos del restablecimiento de relaciones. Restablecimiento de relaciones primero conmigo mismo en el cuarto y quinto paso. A conciencia, saber quién soy. Perdonar y perdonarme a través de hacer mi cuarto paso, este inventario moral, sin miedo y a fondo. El quinto, reconocerlo delante de alguien. Sexto y séptimo, la humildad, saber que además de mi impotencia ante mi familiar, o ante mi impotencia ante la sustancia o el alcohol, hay otros defectos de carácter que tengo, y entonces me doy cuenta que además de todo soy neurótico, que además de todo soy glotón, o soy compulsivo, o me encanta comer, perdón, a los que están comiendo, o soy aprensivo, y entonces empiezo a ver que tengo una bola de chuladas que no nomás era mi codependencia o mi alcoholismo, y entonces ya ya quiero dejar el cigarrito, y que soy bien obsesivo, y que cuando empiezo algo no lo quiero soltar. Y entonces en el sexto y séptimo me doy cuenta que tengo muchas cosas todavía conmigo que sanar. Y el octavo y noveno pues es el restablecimiento de relaciones con los demás. Es hacer esta lista de las personas a las que ofendí en mi enfermedad, y es tratar de reparar los daños a cuantos fuera posible sin causar daños a terceros. Entonces vemos dos bloques, 1, 2 y 3, conciencia de enfermedad, como hablamos en términos clínicos, derrota, como hablamos en los grupos. Del cuarto al noveno, restablecimiento de relaciones conmigo mismo y con los demás. Y el décimo, onceavo y doceavo, para mí son los pasos espirituales. El décimo me invita a que haga un inventario diario. Qué difícil, ¿no? Suena bien fácil ahí leerlo, pero yo les pregunto, de los que están aquí, seguramente todos me van a levantar la mano, pero en otros grupos no hacen el décimo. Qué difícil es en la noche, te haya ido como te haya ido, dar gracias por el día que está terminando. Reconocer que el día fue perfecto tal y como fue. Mirar a ti y dejar de mirar a los demás, y reconocer en qué estuviste mal. No, en qué estuvieron mal los demás es bien fácil. En qué estuviste mal tú. Y dice, y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Entonces imagínense, ya cuando se van a dormir, decirle a la señora, oye, tenías razón, me equivoqué. ¿Quién lo hace? Entonces es un paso espiritual, de humildad, de reconocimiento, de saber por qué estoy neurótico hoy, por qué estoy ansioso, por qué traigo estrés, por qué estoy apático. El décimo paso sirve para esto. El onceavo nos habla de la meditación y la oración. Yo soy más fan,
de la meditación que de la oración. De la meditación trascendental, me encanta, encontrarte a ti mismo a través de un silencio mental de la meditación. ¿Cuántos de aquí ahorita podríamos desconectarnos de nuestra mente obsesiva que está pensando en llegar a darle de cenar a la familia, qué voy a hacer el lunes, qué me voy a poner, el carro no trae gasolina, no traigo dinero, Donald Trump quiere construir el muro, qué habría sido de Bill W. si, o sea, apagar la mente, ponerla en blanco y ponerme a meditar, es otro paso espiritual. Y al final dice, habiendo tenido un despertar espiritual, llevamos estos pasos a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué es ese despertar espiritual? Yo les voy a decir que en mi caso no ha bajado la nube de la neblina como a Moisés. A mí no me ha bajado. O sea, yo por más que me pongo a meditar, nunca ha bajado la nube así de, ¿eres tú, Señor? Sí, y entonces ya le hablaba a Moisés. En mi caso no ha pasado. En mi caso tampoco se me iluminó la habitación como a Bill W. Pero lo que yo sí les puedo decir es que hoy, por ejemplo, en la mañana, a las 10 de la mañana, no, 9 de la mañana que iba llegando al consultorio, antes de abrir, vi que estaba soleado el día. Y le dije a mi paciente, oye, qué padre está el clima hoy. Qué bonito día. Puede sonar muy cursi, pero para mí esa es la espiritualidad. Cuando uno se empieza a dar cuenta de los pequeños detalles que me suceden día a día, llámenle la presencia de un poder superior, llámenle que hay una manifestación de un Dios como cada quien lo entienda, o llámenle que simplemente hoy, en mi caso yo ya no estoy bebiendo, ya no traigo un cerebro intoxicado, y tampoco ya estoy controlando si mi papá toma o no toma, o si mis hijos hacen o no hacen, porque yo tengo un programa como el de ustedes en el Valle de Puebla en el que estoy soltando a los demás. Entonces, al dejar de consumir mi sustancia tóxica y al dejar de estarme ocupando de los demás, me empiezo a dar cuenta que la vida es maravillosa, que hoy salió el sol, que hoy estoy aquí reunido con ustedes, que ayer, sin yo levantar la mano, recibí un telefonema de Sandra y me dijo, ¿nos echas la mano mañana? Le dije, bueno, pues encantado. Es parte de mis temas de especialidades el despertar espiritual. Pepe es un gran orador, lo admiro, el padrino. Salvador Valadez, que sé que algunos de ustedes estuvieron en su plática, es un gran orador de Al-Anon. Pero a mí me gusta mucho hablar de estos temas, de los pasos, de la espiritualidad y del despertar espiritual que nos lleva a la alegría de vivir. Yo lo decía, el miércoles presenté mi libro justamente en la Ciudad de México. Tuvimos la presentación pública del libro. Y yo se los decía a algunas gentes con las que tuve oportunidad de platicar. Muchas veces hoy, por abrumado que esté, por los hijos, por algún pleito cotidiano, por un reto de trabajo, por el negocio, por mi estado anímico, producto de cansancio, por lo que sea, a veces que estoy con ganas de decir, mi día ha estado pésimo. En mi caso, yo lo que hago es recordar cómo estaba hace 20 años. Yo les quiero dar las gracias hoy, porque el miércoles próximo, si Dios quiere, yo cumplo 20 años sin beber. Entonces para mí fue un doble regalo, porque vengo al aniversario de ustedes y vengo a darles testimonio de que el programa funciona y de que yo, gracias a los 12 pasos, a mis terapeutas y a mi poder superior, yo cumplo el miércoles 20 años sin beber. Entonces, cuando yo veo, oye, hoy me está yendo de la fregada, pero recuerdo, a ver, ¿cómo estabas hace 20 años? Yo les puedo decir, no sé si hay gente aquí de mucho tiempo en el programa, pero yo les comparto mi experiencia. Yo recuerdo el día que llegué a un grupo por primera vez, como si hubiera sido ayer. Yo recuerdo mi última borrachera, con estos escalofríos, lagunas mentales, delirios, con este miedo paranoico que me abrigaba, porque
porque mi fondo fue muy, muy crónico, muy doloroso, yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Entonces basta en que yo me conecte con ese día para decir, a ver, perdón por el término, pero puedo estar muy jodido hoy, pero no estoy tan jodido como estaba hace 20 años. ¿Y qué pasó? Pues he tenido ángeles guardianes. Todos ustedes han sido mis angelotes. Mis compas de AA del grupo Vista Hermosa, allá en Monterrey, donde yo nací por segunda ocasión. Todos mis compañeros de los grupos de Monterrey, donde yo nací. Mis compas del tercer piso aquí, que todavía a veces me toleran cuando estoy en Puebla, pero ya casi no vengo. Mis compas del grupo San Agustín, allá en Polanco, en la Ciudad de México. Todos han sido mis ángeles. Ustedes, verlas y conocer que están aquí luchando, para mí eso es un milagro. No necesito que se me aparezca o se me ilumine la habitación. Entonces, para mí, ¿cuál es la diferencia entre la religión y la espiritualidad? La religión es una institución teocrática que construye la existencia de un Dios para darme una serie de valores y una serie de lineamientos dogmáticos. Yo tengo la mía, pero esa la profeso de manera personal. La espiritualidad para mí es ver la vida de una manera diferente. Espiritualidad es darme cuenta que estoy vivo. Lo veo en los rostros de ustedes. Seguramente sufrieron mucho y hoy están aquí, se echan un refresco, se echan porras, se apadrinan, se van al café. Se echan ánimos. Veo gente entusiasta. Tengo el gusto de conocer a Sandra desde hace un par de años, un poco más. Le veo el semblante hoy. Aquí está mi colega y compañero Jorge Angulo, que este es un maestro de la felicidad. Si están ustedes enojados, los puede hacer reír. Y no porque sea cómico. Porque aprendió a que la vida es para disfrutarse, que nada más tengo este momento, que lo único que tengo es el día de hoy, y que si yo me planteo mi día hoy, en que voy a reír, la voy a pasar al máximo, voy a aprovechar todo lo que esté a mi alrededor, y que me va a ir a toda madre, créanme que nos va a ir bien a todos. Ahora, para dejar un espacio para preguntas, si están en mi capacidad, contesto. ¿Es necesario sufrir para alcanzar esto? Yo les puedo decir que no. Que se puede uno evitar el sufrimiento. Sin embargo, es condición humana. Y me parece que el 80% de los que estamos aquí hemos tenido que elegir el camino de sufrir para entender que hay una manera diferente. Pero hoy sí se los quiero decir. Por tortuoso y por pesado que esté un día, pues trato de encontrarle lo positivo. Yo tengo 50 años, tengo hijos, soy abuelastro ya. Mi señora es abuela, ella es abuela, yo no. Tengo trabajo, disfruto la consulta con quienes me lleno, vengo a estas pláticas que me enriquecen. Escribí mi libro con ganas de darle un testimonio a la gente de que la historia que aquí contiene es una historia esperanzadora para transitar del abismo de las tinieblas a la luz de la alegría de vivir. Así que yo les podría decir, y se lo digo mucho a los chavos, me gusta mucho trabajar con chavos, evítate todo el sufrimiento. No necesitas o las drogas o las relaciones tóxicas o ser un hijo sufrido para que te volteen a ver. Mejor que te volteen a ver por virtuoso, por alegre, que contagies y destiles felicidad en lugar de mi cara de pobrecito de mí. Entonces, resumiendo, a través de practicar los 12 pasos o a través de querer cambiar de concepto,
Si yo elijo dejar de sufrir, y me van a decir, ¿y cómo? Ah, bueno, pues el cómo ustedes lo saben mejor que yo. Ahí están los 12 pasos. Vengan al grupo y dejen de sufrir. Pero sí se puede. Ustedes son un testimonio. Yo les bendigo por la invitación que hoy me hicieron. Y me estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta que esté en mis manos responder. Gracias. Si alguien tiene preguntas, levantan la mano y vamos por orden. Y mientras también les recuerdo que está la rifa de estos libros. Mis compañeras tienen las hojitas, cuestan 10 pesos. Trae el libro Senderos de Recuperación, Vivir, y una guía para la familia del alcohólico. Cuesta 10 pesos, la rifa la vamos a hacer al final. Si alguien tiene preguntas, levantan la mano y vamos en orden. A ver. Su libro, ¿va a estar a la venta aquí también en Puebla? Sí, yo lo puse en la plataforma de Amazon, pero yo tengo disponibles en mi consultorio. Yo lo tengo, mi consultorio está en Las Ánimas. Quien guste, Sandra tiene mis datos, pues yo se los dejo con mucho gusto. Ahorita traigo 5, con mucho gusto. ¿Cuánto sí, cuesta, perdón? 150. Sí, dale, Lu. Pero Yo quiero. okay. Preguntas, si quieren aprovechar alguna pregunta sobre el tema. Oye, en tu libro me surgió una duda. Si alguien ha tenido problemas con su manera de beber, me imagino que pues, obviamente es apto para él, ¿en qué le puede ayudar? Y si alguien tiene un familiar que ha tenido problemas con su manera de beber, ¿en qué le ayuda? ¿O solamente es para gente que ha tenido problemas con su manera de consumir? Gracias, Jorge. No, fíjate que hoy justamente tuve una entrevista en una radiodifusora sobre el libro y me decía, ¿para quién va dirigido el libro? Digo, bueno, obviamente se van a identificar mucho los adictos, porque es una historia de adicción, pero es una historia preventiva también. La historia del personaje de Tommy, que no es otra historia más que la mía, no más que no quise ponerle Omar por respeto al anonimato, le pusimos Tommy para hacer la historia y poder hablar de lo crudo que es. La historia de Tommy va desde su niñez, su adolescencia, su consumo, la historia de su padre bebedor, su fondo de sufrimiento y cómo siguió sufriendo después de dejar de beber, porque ahorita lo decía, nos hacemos adictos a sufrir. Entonces, yo en mi caso, yo dejé de beber, pero seguía sufriendo y me hice adicto a relaciones tóxicas. Entonces ya no bebía, pero pues, ahí les encargo los desencuentros y los 2 divorcios que me eché ya dentro del grupo por obsesivo. Entonces, es una historia que puede inspirar a alguien que está en consumo, que tiene una relación tóxica, a hijos adultos de alcohólicos que tienen un padre alcohólico. Puede servir para prevención, para darse cuenta que muchos de los factores de riesgo de los adictos se pueden acotar en la niñez, en la adolescencia, si los enseñamos a mejorar su autoestima, si les damos técnicas de comunicación, si los hacemos asertivos, si dejamos de ver como normal que el consumo es normal. Hoy está de moda también ya la mota, ya no nada más es el alcohol, sino ya también la mota es, todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, y además para los familiares, ¿por qué? Porque los familiares se van a identificar, las madres o las esposas, con la historia, porque van a decir, yo tuve un hijo así, o yo tuve un marido así. Y entonces también es la solución, y habla también de codependencia el libro, y de los grupos de Al-Anon que vienen referidos al final. La solución es tú a lo tuyo y el adicto a lo suyo. El otro día le decía yo a un personaje público que es mi paciente, que cubro su anonimato, pero fui con un colega médico y fue una de esas sesiones muy confrontativas, y yo le decía, a ver, no mezcles los animalitos, tú a tu corral y tu señor a su corral. Así es como veo yo la recuperación.
salió mi cuate el médico, me dijo, ¿cómo te atreviste a decirle a fulanito animalito? Le dije, bueno, es que no se me ocurrió otra manera más práctica de decir, cada quien a lo suyo, tú tu recuperación y tu familiar a la suya. Entonces creo que puede servirle a ambos y a quien lo desee. Por ahí había otra pregunta. ¿No le tienen preguntas? Bueno, yo insisto, ¿usted es el autor? Sí, ¿Y su libro cómo se llama, Tommy? Mire, no venía preparado, no crean que es palera la señora, ¿eh? No, es que yo, perdón, estoy enfrascada en su plática. Mire, se llama, gracias ya voy a promoverlo. No venía preparado, pero se llama La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Y luego dice aquí abajito, la historia real de Tommy, un adicto como millones en el mundo en su camino a la recuperación. Y efectivamente yo soy el autor. Yo tengo el privilegio, y lo digo con mucho orgullo, de tener 3 cachuchas en materia de adicciones. Soy adicto, pues conozco la enfermedad con todos sus escalofríos. Soy hijo adulto de alcohólico, entonces conozco lo que es haber crecido en un hogar de alcoholismo, y tuve la bendición, y aquí están 2 de mis promoventes, que no voy a decir quiénes, pero saben quiénes son. Tuve la bendición de estudiar la especialidad en adicciones y lograr mi cédula profesional como especialista. Pero además, por si fuera poco, soy periodista, soy comunicador, tengo 30 años en los medios de comunicación, tengo 5 años escribiendo semanalmente en Milenio Puebla. Aquí en el libro también van a poder encontrar un compendio como de 85 artículos relacionados con alcoholismo y adicciones que Milenio Puebla me ha hecho favor de publicar, y que entonces hoy veo y digo, a ver, ahí está el despertar espiritual. Tengo una terapeuta excelente, y no es que la recomiende, pero se llama Patti González de Wenzel, tiene su consultorio en San Manuel. Es una excelente mujer terapeuta, y alguna vez ella me dijo, lo que tú estás haciendo es lo que implica el proceso terapéutico. El proceso terapéutico implica hacer que todo haya valido la pena. Me decía, ¿qué es pena? Pena es dolor. Entonces me decía, la frase que haya valido la pena es que el dolor tenga un significado en tu vida. Entonces hoy les puedo decir que mi historia de alcoholismo fue dramática, que lamento mucho haber hecho sufrir a mi madre, a la gente con la que conviví, que lamento mucho haber fustigado y juzgado a mi padre indebidamente, que lamento mucho haber dañado a mis esposas, pero si hoy, a mis 50 años, veo que en mi profesión de comunicador, periodista, adictólogo, y mi propia historia de vida le pueden servir a alguien más, creo que ha valido la pena. Y creo que, en mi caso personal, es una forma de retribuirle a la vida lo mucho que me ha dado. Si yo me pongo otra vez a pensar en, pobrecito de mí, yo tomaba porque fui un niño triste, y porque fui un niño abandonado, y porque mi padre era un tal por cual, y porque mi madre... A ver, todo eso lo viví. Pero hoy soy un hombre pleno, feliz. Tengo mi profesión. Me gusta dar servicio. Por eso ayer que Sandra me habló, lo más fácil hubiera dicho, Sandra, vengo bien cansado de México y no soy plato de segunda mesa. Y avísame con 3 meses de anticipación. Lo único que le dije es, ¿a qué hora es? Para que no se me empalmara con la consulta. Me dijo, a las 7 de la tarde. Dije, no, perfecto, esa hora ya terminé. Entonces, con mucho gusto vengo. O sea, venir con ustedes para mí es esta parte de practicar la parte espiritual del programa, que para mí es fundamental.